Hola chicos, buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Hola, Buenas profe, tardes. ¿todo bien? Buenas tardes, Bueno, profe. prometo devolverles los minutitos que les robé ahí. Bien, bueno, muy bien, bienvenidos a este segundo cuatrimestre. Como siempre hacemos en cada uno de los talleres, vamos a abordar un tema. Hoy les pido disculpas por un poco por la voz, pero la verdad que vengo complicada con mi voz, pero no quería dejar de que tengamos el taller, sobre todo porque tienen una carga horaria bastante complicada y coordinar las clases se hace bastante difícil. Así que, bueno, como siempre hacemos en cada uno de los encuentros, abordamos un tema, en este caso es el abdomen, y a partir de ahí vamos a ir describiendo hoy básicamente la parte técnica de lo que hace la descripción de la RX de abdomen, ¿sí? Como hacía referencia en el grupo anterior, de todas, Perdón que la sí, disculpe me demoro 2 minutos en activar la cámara porque estoy complicado con el dispositivo, ¿sabe? no, no te hagas problema, Manuel, mientras me escuches bien, con eso es suficiente por ahora. Bien. Entonces, como les decía recién, el abdomen es una de las regiones que a veces es más difícil radiológicamente de poder interpretar, porque acá es donde se manifiesta mucho esto que venimos hablando desde un principio de las densidades radiológicas. Nosotros hacíamos referencia en cada una de las instancias anteriores, en las listas de cotejo, de esto de la presencia de las densidades radiológicas, de esto que veíamos como negro, gris o blanco, y en el abdomen es uno de los sectores anatómicos donde más se hacen dominantes la presencia de este tipo de densidades. Por eso es importante aprender a definir dónde es normal que estén estas densidades y a partir de ahí definir cuándo estas densidades son anormales, cuando están en lugares donde habitualmente o anatómicamente no deberían estar presentes. Entonces, para no demorarnos más, yo les voy a compartir, como hacemos siempre, una pantalla y vamos a ir hablando un poquito sobre las imágenes. Me avisan cuando las vean y bueno, yo voy a apagar mi cámara para no tener interferencias y podemos tener un buen sonido. Bien, bien, perfecto. Gracias, Victoria. Bien, entonces, como hacíamos referencia recién, el tema que vamos a abordar es el abdomen. Y lo que siempre empezamos a decir en la lista de cotejo es el primer punto, esto de que hablamos de la ubicación de la imagen. Yo siempre hago esta salvedad con respecto a en los encuentros que tenemos presenciales, de que este punto, hoy por hoy en la virtualidad y en la era digital en la que estamos conviviendo con las imágenes, es como que nos resulta obvia este primer punto, es como que no le damos demasiada importancia. Y sin embargo, si tuviésemos que acreditar en forma oral y posicionando una imagen, es el punto más relevante a la acreditación. Porque si yo ubico la imagen mal en el negatoscopio, ¿sí? O la ubico mal en la pantalla en la cual tengo que leerla, difícilmente pueda concretar la posición exacta de una patología cuando estoy interpretando al revés la anatomía. Entonces, fíjense que hoy en ese punto lo único que puedo poner cuando hago una acreditación en forma escrita es decir que la imagen la estoy evaluando en espejo. Quiere decir que la derecha de esa imagen corresponde a la izquierda del lector o del observador. Fíjense cómo este punto deja de tener tanta relevancia cuando tiende a estar la imagen ya ubicada a cuando tengo que ubicarla literalmente para poder leerla. Entonces, volviendo otra vez a hacer una síntesis, en ese punto, con que diga que estoy haciendo una lectura en espejo, ya es suficiente. Cuando hablamos de rótulo, que es el segundo punto, generalmente hacemos referencia a esa imagen donde encuentro los datos del paciente, donde yo encuentro el nombre, el apellido, el documento, a veces puede aparecer la edad o puede aparecer el nombre del servicio del cual se obtuvo la imagen,
que generalmente en las placas que uno usa para acreditar, ese tipo de rótulos no está presente por una razón obvia que no podemos relevar la identidad del paciente. Entonces, es muy poca, digamos, las posibilidades de que haya un rótulo, pero cuando ustedes reciban una imagen de un estudio, sea cual sea, en el consultorio, siempre van a ir acompañadas de un rótulo. ¿Por qué? Porque es la seguridad también de que ustedes como médicos van a tener de que ese rótulo corresponde al paciente que mandaron a hacer esa imagen. Cuando hablamos de derecha o izquierda, sabemos que en forma global generalmente siempre se marca la derecha, en este caso la vemos como un elemento radiopaco en forma de D en el margen superior derecho de la imagen, y a veces puede estar marcada también la izquierda, que no es lo más habitual, pero tampoco imposible o no viable de que se encuentre presente. Puede estar en el margen superior derecho o puede estar en el margen superior también derecho de la imagen, y es lo mismo, ¿sí? Porque ya de esa manera yo interpreto que está marcada en este caso la derecha del paciente. Cuando hablamos de región anatómica, en este caso, la región que predomina en la imagen que estoy observando es el abdomen. El abdomen generalmente lo vamos a evaluar en el plano coronal, en el plano frente, y a diferencia de otros sectores anatómicos, donde yo evalúo en un par radiológico frente y perfil, el par radiológico para evaluar el abdomen es el mismo plano frente, pero en dos posiciones diferentes del paciente, una en posición acostado y otra en posición de pie. Entonces, el par radiológico para evaluar el abdomen es una RX de frente con el paciente acostado, una RX de frente con el paciente en posición de pie. Es la misma imagen, el mismo plano, pero con dos incidencias de paciente en posición diferente. Disculpen que no los abandoné, sino que los abandoné para toser un poquito y seguimos. Ahora sigo. La virtualidad tiene esto, ve que por lo menos no es contagioso. Si estuviese tosiendo en el aula sería diferente la situación. Bien, bueno, entonces, para volver a este punto, el par radiológico del abdomen se compone con la RX de abdomen de pie y la RX de abdomen acostado. O sea, es la misma evaluación del mismo plano, pero con dos posiciones diferentes del paciente. Y ahora vamos a ver para qué sirve una y para qué sirve la otra, o cuándo solicitar una o la otra, porque no siempre es necesario pedir el par radiológico. Bien, entonces, cuando hablamos de proyección de plano, sabemos que es el plano, como dijimos, coronal, el plano frente. La posición del paciente puede estar, como dijimos recién, de cúbito supino, acostado boca arriba, o puede estar de pie en bipedestación. En cualquiera de los dos casos, la incidencia del rayo siempre va a ser anteroposterior. ¿A qué decíamos incidencia? Al lugar por donde entra y por donde sale el rayo que va saliendo, digamos, desde el tubo. Entonces, en este caso, ingresa por la parte anterior del paciente hacia la parte dorsal, y lo mismo pasa cuando el paciente está en posición de pie, ingresa por la parte ventral hacia la parte dorsal. Por lo tanto, la incidencia, tanto en una posición como en la otra, siempre es anteroposterior. En el caso de pediatría, el hecho de que se hagan esta incidencia es importante porque el paciente puede visualizar lo que está pasando en su entorno, eso genera mayor tranquilidad y a los técnicos nos permite tener un mejor posicionamiento y control de los movimientos del paciente. Otra de las cosas es que imagínense que un paciente con una RX de abdomen generalmente viene con dolor abdominal o viene con alguna distensión, entonces ponerlo boca abajo sería imposible porque generaría más dolor, más molestia. Entonces, otra de las causas por las cuales se pide en una incidencia anteroposterior es precisamente por eso, para evitar, digamos, que el paciente esté apoyado sobre la zona
de dolor o la zona que se está queriendo evaluar. Bien, muchas veces nos pasa de que hay pacientes que están internados en la UTI, que no se pueden poner de pie, que no se pueden trasladar a la zona de radiología para hacer la placa, y tenemos que hacerla ahí, en ese mismo lugar, en esa misma cama donde está el paciente, y tenemos la opción de hacer esto que conocemos como RX de abdomen con rayo horizontal. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a rotar en forma lateral hacia un lado, en este caso está rotado hacia el lado izquierdo, el chasis se le pone atrás en la espalda y el rayo incide en forma horizontal. ¿Por qué se dice forma horizontal? Porque el rayo está paralelo al piso de la sala. Entonces voy a obtener una misma imagen de frente, lo estoy viendo al plano coronal del abdomen, veo el frente del abdomen, con la diferencia que al paciente lo posicioné de forma lateral y el rayo incidió en forma horizontal. Por eso es normalmente que conocemos la técnica de rayo horizontal, porque lo que hace es que el rayo esté paralelo al piso. Lo que sí voy a obtener es una misma RX de abdomen en un plano coronal para evaluarle al paciente. ¿Sí? Eso se hace generalmente en pacientes que no tienen movilidad o por una X razón no podemos trasladarlo hacia la zona de radiología y poder hacerle la placa en la sala básicamente de radiología. Bien, como hacíamos hoy referencia a la cobertura, que es el otro de los puntos que seguimos, acá es importante saber desde dónde hasta dónde tenemos que abarcar a la imagen para poder decir que está bien contenido la imagen del abdomen en la evaluación que estoy haciendo. Estoy agrandando un poquito la imagen porque veo que está muy chiquita. Bien. Para poder considerar de que tiene una buena cobertura la imagen, yo tengo que ver por el borde superior, tengo que ver por encima de los semidiafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, por lo menos tengo que ver 1 centímetro por encima de ese semidiafragma. Tengo que ver la presencia de ambos semidiafragmas. Como también tengo que ver por debajo la presencia de la sínfisis del pubis. Si yo logro ver todo ese parámetro, tanto superior como inferior, voy a decir que la placa tiene una buena cobertura. No así la parte lateral. ¿Por qué? Si el paciente es un paciente que tiene un abdomen rectilíneo, que no tiene demasiado tejido adiposo, es probable que lo pueda ver al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Pueda ver la sombra de ese tejido celular subcutáneo. Pero a veces cuando el paciente tiene un abdomen más prominente, tiene más tejido adiposo, generalmente al estar acostado se desparrama y hace que ese borde a veces se supere del borde lateral. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que siempre los órganos abdominales están centrados por más abdomen prominente que tenga el paciente. Si pierdo, lo que pierdo afuera es grasa del abdomen, pero no pierdo la imagen de los órganos del abdomen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá es un dato relevante que muchas veces nos pueden ayudar ustedes, los médicos, cuando hacen la solicitud de la imagen. Nos pasa que el tamaño máximo que nosotros tenemos en radiología para hacer las imágenes es el 35 por 43. Esto quiere decir que tenemos 35 de ancho por 43 de largo. ¿Qué pasa? Cuanto el paciente más alto sea, más largo va a ser su abdomen. Entonces, muchas veces nos pasa que estos 43 centímetros que tenemos de máximo no nos alcanzan a cubrir todo el abdomen del paciente. Entonces, acá es muy importante que ustedes nos especifiquen qué abdomen es el que mayor les llama la atención, si es el abdomen superior o es el abdomen inferior, de acuerdo a lo que están evaluando en la clínica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene el abdomen demasiado largo porque es alto y de repente tengo que optar por cortar una parte en la cobertura y estoy haciendo
búsqueda de una patología a nivel del abdomen superior, voy a cortar abdomen inferior. Ahora, si estoy buscando una patología que está sobre el abdomen inferior y el paciente es muy alto, me dan la opción de poder elegir y cortar el abdomen superior. ¿Sí? Fíjense cómo es importante este detalle de a veces poner en el diagnóstico presuntivo qué es lo que ustedes quieren evaluar, porque en este caso, donde la cobertura no nos alcanza por el tamaño del paciente, nos da la posibilidad a nosotros de ver cuál de las dos partes del abdomen incluimos y asentamos la imagen. Entonces, cuando hablamos de cobertura, lo ideal es que se vean las ínfisis del pubis por debajo, por encima los semidiafragmas, esa es la cobertura ideal, pero tengan en cuenta que a veces, cuando es demasiado alto, podemos llegar a obviar una de esas partes de acuerdo a la zona de interés por las condiciones que nos está presentando ese paciente. Claro, en ese caso, profe, no Cuando hablamos sería que tiene mala cobertura, sino que sería, por ejemplo, cobertura incompleta o directamente ya se le pone como mala cobertura. En ese caso, Hipólito, cuando vos estás acreditando que ves que te falta cobertura, ¿sí? Ahí sí podés poner que la cobertura está acorde o que, por ejemplo, es una cobertura escasa o es una cobertura excesiva si le irradiaste hasta el cuello al paciente, por ejemplo, ¿sí? Claro. Lo que sí es importante cuando vos el día de mañana tengas un paciente de estas condiciones, de poner en el diagnóstico presuntivo. Porque en una acreditación por ahí no sabemos por qué se le pidió la placa al paciente. Pero esto que yo te estoy diciendo es para tenerlo en cuenta a futuro, cuando vos tengas que solicitar una placa. Y de esta manera le das una ayuda también a quien tiene que hacerla, qué parte poder obviar o no la imagen que te va a mandar. ¿Sí? Gracias, profe. Quedó perfecto, Hipólito. Bien. Cuando hablamos de penetración de la imagen, acá volvemos a hacer el recordatorio esto de las densidades radiológicas. Nosotros tenemos una densidad importante en el abdomen, que es la densidad opaca, porque tenemos la presencia de estructuras óseas importantes dentro del abdomen. Fíjense que tenemos centralmente a la estructura de la columna, tenemos las vértebras lumbares y la finalización de las dorsales, que son las vértebras más groseras, más visibles radiopacamente. Tenemos todas las los últimos arcos costales, las costillas flotantes también, que las podemos visualizar. Tenemos la presencia de las crestas ilíacas, con todo lo que conforma la presencia de la pelvis, y el tercio proximal del fémur, que también son estructuras óseas importantes porque tienen mucha contextura ósea, tienen mucha densidad ósea, o sea que es una presencia importante la que voy a obtener y a definir. También tengo otra densidad que es muy importante visualizarla, que es la presencia del aire. Fíjense que mayoritariamente tengo una gran presencia de estructuras huecas en el abdomen, tengo todo el tubo digestivo, tengo en la parte superior todo lo que es la cámara gástrica, el intestino delgado, el colon, y todas esas estructuras son huecas y la presencia de aire dentro de estas estructuras es normal también, porque precisamente por el tipo de vísceras que son. Entonces, esa densidad radiolúcida que veo, así como veo en la base acá de ambos hemitórax, también la voy a ver contenida dentro de estas vísceras huecas porque es normal que esté contenido el aire. Lo que no es normal es que ese aire ande libre en el abdomen, que esté fuera, porque de esa manera me estaría demostrando indirectamente que hay algo, como por ejemplo una perforación, que hizo que ese aire se vaya afuera de las vísceras. Pero sí es normal que esté dentro y no fuera de estas vísceras huecas. Lo mismo va a pasar con esta densidad también gris que yo siempre veníamos marcando en placas anteriores, como por ejemplo cuando veíamos el tejido celular subcutáneo, que decíamos que veíamos la piel. Hoy tenemos la presencia de un órgano importante, que es el hígado, que está en el borde superior derecho, por debajo del hemidiafragma, y que cuando hablamos de esta sombra, vamos a hacer referencia a la sombra hepática y no al hígado,
porque yo lo que estoy observando es la sombra que corresponde al hígado, pero no alcanzo a ver al órgano en sí. Lo voy a poder observar si hago una tomografía o si hago una ecografía hepática, pero lo que yo estoy observando acá es solamente la densidad gris que corresponde a la sombra hepática. Lo mismo me va a pasar cuando yo vea la sombra renal. Yo veo la presencia de las sombras renales, tanto derechas como izquierdas, pero no veo al riñón propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa con las sombras renales? Ustedes tengan en cuenta que los riñones son pertenecientes al retroperitoneo. Por delante están todas estas vísceras huecas contenidas con aire y con líquido. Cuanto mayor cantidad de aire y líquido tengan las vísceras huecas, más me van a tapar a los riñones que están por detrás. Entonces, cuando hagamos descripción en la lista de cotejo, si no veo a los riñones, no voy a poder poner que visualizo las sombras renales. Que están en el paciente, seguro que están, porque corresponden a la anatomía normal de ese paciente, deberían estar. Pero si yo no los veo, porque no los puedo definir, no voy a estar nombrando algo que no estoy visualizando en la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Otra de las cosas que siempre nos queda a veces duda si se entiende el concepto o no, es que una placa o tiene rotación o no tiene, pero no existe la buena o mala rotación. Si tiene rotación, quiere decir que el paciente, por una X razón, ya sea porque se movió, ya sea porque, no sé, tosió o porque tiene una posición antálgica, está rotado y al estar rotado no me está respetando el plano de evaluación. Y cuando no está rotado, quiere decir que tiene un buen respeto de la posición que necesitamos para la evaluación de ese plano. Si ustedes prestan atención en esta primera imagen, fíjense que la parte central, la línea media, lo que nosotros normalmente marcamos como línea media o línea media sagital de la imagen, tenemos la presencia de la columna. Y si yo miro la altura de las crestas ilíacas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y trazara una línea que las une, veo que están a la misma altura. Por lo tanto, este paciente voy a considerar que tiene ausencia de rotación, porque realmente el plano de evaluación está respetado. Si yo evalúo al paciente que tengo en la imagen comparativa, fíjense que la columna presenta una leve inclinación hacia el lado izquierdo, pero si yo evalúo la altura de las crestas ilíacas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y trazo una línea, también están a la misma altura. Entonces este paciente tampoco tiene rotación. Lo que sí tiene el paciente es una leve actitud escoliótica que es característica de ese paciente, pero no porque se haya movido. Yo por más que lo quiera poner derecho, va a ser imposible porque el paciente ya tiene un antecedente de una leve escoliosis. Entonces, ninguna de estas dos placas tiene rotación. Rotación sería si de repente esta cresta ilíaca estuviese acá y la del lado izquierdo estaría acá arriba, por ejemplo. O entonces el paciente quedó totalmente rotado. O la columna, en lugar de estar en la línea media, estuviese, por ejemplo, hacia alguno de los laterales, en forma demasiado exagerada. Si ustedes prestan atención acá, esto hace una leve actitud escoliótica y después vuelve a ponerse la columna en la línea media, ¿sí? Tiene una actitud escoliótica a nivel lumbar este paciente. Entonces, recuerden que cuando hablamos de rotación, o tiene rotación o no tiene, pero descartemos esto de decir buena o mala rotación. Cuando hablamos de hallazgos en partes blandas, que esto lo vamos a ver más en el taller de la semana que viene, donde vemos lo que es la patología, tenemos que saber que los hallazgos en partes blandas son cosas que no deberíamos ver en las partes blandas del abdomen. ¿Cuáles son las partes blandas del abdomen? Básicamente la sombra hepática, básicamente las sombras renales. Cuando yo veo hallazgos en esas partes blandas es porque hay algo que no es característico o algo que es anormal dentro de esa sombra de partes blandas. Cuando hablamos de elementos óseos, podemos describir
a grandes rasgos y mencionar cuáles son los elementos óseos que veo presentes en la imagen. No es necesario que evalúe, por ejemplo, en el caso de la pelvis, hueso por hueso, ni sector por sector, solamente puedo decir que veo la pelvis ósea, ¿sí? El tercio proximal del fémur, la columna, puedo describir si veo la columna lumbar y también la dorsal, los arcos costales, y de esa manera ya puedo describir en forma general la presencia de los reparos o elementos óseos que veo en la imagen que estoy evaluando. Nuevamente, cuando veo esto de aire y de líquido, ¿sí? Es lo que hablábamos al principio, el hecho de encontrar aire y líquido en el abdomen es normal, siempre y cuando esté contenido dentro de las vísceras, porque corresponde la posibilidad de que haya este contenido dentro de las vísceras. Lo que es anormal es que este contenido esté fuera de las vísceras, porque de esa manera nos está indicando la presencia de una patología. Y lo que decíamos hoy, que es importante, es hablar siempre de sombra hepática, de sombras renales, y no de decir riñón o hígado, cuando lo que estoy viendo es la sombra, básicamente, que corresponde a cada una de estas estructuras. Bien. Otra cosa que es importante es muchas veces saber para qué se pide una RX y para qué se pide la otra. ¿Y por qué no siempre es necesario pedir las dos? Cuando yo quiero evaluar anatomía topográfica normal del abdomen, cuando yo quiero evaluar dónde está ubicado anatómicamente cada uno de los componentes del abdomen del paciente, tengo que pedir una RX con el paciente en posición acostado. ¿Por qué? Porque de esa manera respeto la posición normal de las vísceras que forman parte del abdomen. Si yo pido una incidencia en posición de pie, las vísceras por gravedad descienden y por lo tanto la posición no va a ser la normal, sino la que me va a suministrar la imagen por la densidad que tienen estos órganos en relación a estar en posición de pie. Entonces, es muy fácil cuando de repente yo tengo la cordialidad básicamente de quien hizo la placa de ponerme en este caso horizontal, o bueno, esto se traduciría mejormente a posición acostado, o en este caso vertical, porque entonces al ver la placa yo puedo saber cuál fue en posición acostada y cuál fue en posición de pie. El problema es cuando no tengo esta identificación y yo tengo que saber, ahí yo tengo que saber cuál de las dos está hecha en posición de pie y cuál está hecha en posición acostado. Bueno, acá volvemos a poner otra vez esto de que hablábamos de la sombra hepática. Una de las cosas por las cuales me puedo reparar para poder saber en qué posición está el paciente al momento de hacerse la placa. Fíjense que la sombra hepática, si yo la recorro, generalmente tiene una forma triangular con un vértice hacia abajo. Generalmente el vértice hepático, el vértice inferior, coincide, si uno traza una línea, con lo que sería normalmente la segunda o la tercera lumbar. Fíjense que esta vértebra, que es la última que está articulada con la costilla flotante, correspondería a la 12 dorsal. Por lo tanto, a partir de ahí cuento 1, 2, 3, entre la segunda y la tercera tenemos el vértice de lo que sería la sombra renal, la sombra hepática, perdón. Cuando al paciente lo pongo en posición de pie, por esto que hablábamos recién de la gravedad que genera el peso de los órganos, fíjense en este caso que si yo recorro la sombra hepática, tanto en el borde superior, el borde interno, y llego hasta ese vértice, fíjense que el vértice ahora se apoya y descansa a la altura casi de la cresta ilíaca. Fíjense lo que descendió en relación a la placa anterior. Entonces, cuando yo veo un descenso tan prolongado o tan longilíneo del hígado, ¿sí?, es una de las formas también de darme cuenta que el paciente está hecho en posición de pie, porque el órgano adoptó esta forma longilínea
por la gravedad que genera el peso de este órgano, que es bastante importante. Otra de las cosas que yo puedo evaluar, y por qué también se pide muchas veces la posición de pie, es para evaluar los niveles hidroaéreos que hay, sobre todo cuando hay ciertas patologías que me pueden provocar la presencia de estos niveles hidroaéreos. Fíjense que si yo evalúo esta imagen, la distribución gaseosa, la distribución de aire, yo la veo en todo el abdomen. Fíjense que veo aire acá, que está contenido dentro del colon. ¿Cómo me doy cuenta? Porque adopta la forma de las austras. Fíjense que estas son las austras colónicas. Esto me está diciendo de que este aire está contenido dentro del colon. Lo mismo acá, fíjense que adopta la forma de las austras colónicas. Acá encuentro aire en todo lo que sería el abdomen inferior, también dentro de vísceras huecas. También encuentro acá, ¿sí? Fíjense que la distribución gaseosa en este paciente es bastante uniforme en todo el abdomen. En cambio, en este abdomen, fíjense que el aire tiende a estar, ¿sí?, en la parte más superior del abdomen. Si uno observa todo lo que es el hueco pelviano, no encuentra aire. ¿Por qué? Porque al estar el paciente en posición de pie, el aire va a tender a ascender a la parte más superior del abdomen, ¿sí? Fíjense que está como pegado, digamos, a la parte siempre superior del abdomen. Fíjense en acá, está en forma también algodonosa, contenida dentro del abdomen. Seguramente esto está dentro de la cámara gástrica y está en el techo gástrico, no está en el piso, sino en el techo. Fíjense que estas líneas que ven acá, ¿sí? Línea que por encima tengo imagen radiolúcida, por debajo imagen radioopaca, me está indicando que hay nivel. Vuelvo a tener otra línea recta acá, imagen radiolúcida superior, seguramente es otro nivel. Fíjense que son múltiples niveles que yo estoy observando. Esta imagen con múltiples niveles a mí me está dando ya la pauta, y con esta imagen de hígado tan longilíneo con vértice tan por debajo de lo habitual, que esta imagen está hecha de pie. ¿Sí? Son índices por los cuales yo puedo también deducir que el paciente está hecho en bipedestación, más allá de que tenga o no la indicación en la placa. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entiende, profe? Bien, perfecto. Hoy me preguntaba una compañera cómo se daba cuenta cuando el aire estaba adentro de una víscera o cuando estaba fuera. Bien, eso es un dato interesante también. Esto que veíamos recién de realmente descubrir qué forma tiene el aire es importante, porque si el aire tiene una forma, como por ejemplo esta que marcábamos acá, con estos bordes tan semejantes a los que son las austras colónicas, quiere decir que el aire está adoptando la forma de su envase, en este caso la forma de las austras colónicas. Por lo tanto, tiene esta forma. Si yo veo este aire totalmente redondeado, que está adoptando la forma de la cámara gástrica, me quedo tranquila de que este aire está dentro de la cámara gástrica, más allá de que al estar de pie ascienda. Pero fíjense que todo este aire está contenido dentro de una víscera, porque si no estuviese contenido, se iría todo hacia el borde más superior del abdomen, que sería en este caso los semidiafragmas. Por eso es muy importante cuando se hace placa de pie, que si de repente se me corta, no sé, la pelvis porque el paciente era muy alto, no importa que se corte la pelvis. Lo que no se puede perder jamás en una placa de pie de abdomen es la imagen de los hemidiafragmas. ¿Por qué? Porque el hemidiafragma es el techo del abdomen. Entonces, si hay alguna de las vísceras que se perforó, ya sea porque el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de una úlcera duodenal que posiblemente se perforó, o el paciente tiene antecedentes de divertículos y se perforó, por ejemplo, uno, o ingresa a la guardia por, no sé, algún tipo de trauma por arma blanca o por lo que sea, y tenemos
la posibilidad de que haya una perforación, ese aire, cuando yo lo ponga al paciente en posición de pie, va a escaparse, digamos, de esa víscera perforada y va a ascender y va a ir al punto más alto del abdomen. ¿Y cuál es el punto más alto? Ubicarse por debajo del hemidiafragma. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si hay aire libre en el abdomen? Porque voy a encontrar aire que va a estar entre el hemidiafragma y el hígado en el lado derecho, o entre el hemidiafragma y la cámara gástrica en el lado derecho, pero van a ser aires en forma rectilínea, van a estar adoptando, digamos, el espacio que quede entre estos dos órganos y no van a tener una forma característica, como en este caso, que están adoptando la del órgano en el cual están contenidos. Lo mismo va a pasar si de repente en lugar de aire libre también tenga líquido libre, ¿sí? El líquido generalmente tiene una densidad opaca, como la densidad de grasa, y generalmente lo vamos a encontrar no por debajo del hemidiafragma, porque no asciende, pero sí lo vamos a tener contenido en todo lo que es el abdomen inferior, haciendo una imagen grasa, una imagen gris. Bien, ¿se entiende eso, chicos? Sí, profe. Perfecto, vamos a hacerle caso a Hipólito y a Victoria que dicen que sí. Bien, si se llega a cortar, nos conectamos de vuelta. Bien, Una pregunta. sí. En la parte de penetración, ¿hace falta que nombremos todas las estructuras hiperdensas? Perdón, sí, claro, con todas las densidades, o no. No, simplemente cuando llegues a ese punto, Sofía, con que digas que tiene una buena penetración la imagen porque se ven las tres densidades, ya está. Y si te animás a decir cuáles son las tres densidades, que digas la radio opaca, radiolúcida y la imagen, la densidad gris, es suficiente. No es necesario que des un ejemplo, sino que digas por qué está bien o no esa imagen de penetrancia. Buenísimo, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, con respecto a esto que, de todas maneras, esto que hablamos con relación a las vísceras perforadas y a la presencia de algo cuando está anormal, lo vamos a ir viendo con imágenes la semana que viene en la parte patológica. Pero lo que sí es importante hoy es que sepamos interpretar a dónde es normal hoy saber que esas imágenes tienen que estar. Por ejemplo, nosotros tenemos la imagen de la sombra hepática. Nosotros sabemos que normalmente la sombra hepática tiene que verse como sombra hepática así, con densidad grasa. ¿Por qué? Porque el hígado es una estructura
Buenísimo. Bueno, bien. Entonces, como hacíamos referencia hace un ratito, lo importante hoy es que en esto que estamos hablando con respecto a las densidades, aprendamos a descifrar dónde normalmente tienen que estar estas densidades presentes. Entonces, hacíamos esto de la referencia con respecto a la sombra hepática. Nosotros sabemos que el hígado es una estructura maciza, es una estructura que habitualmente esta densidad que demuestra o que traduce es por el tipo de órgano que es, el tipo de contextura que tiene este órgano. Esta densidad grasa es básicamente por la forma que tiene. Lo que sería totalmente inusual es que yo encuentre aire, por ejemplo, dentro del hígado, porque si encuentro imagen radiolúcida en su interior, entonces estoy ante la presencia de algo que es patológico, algo que no es normal. Lo mismo va a pasar en el caso del aire. Si yo tengo el aire que tiene, en este caso, una forma que adopta una estructura, un envase, como por ejemplo el intestino grueso, el intestino delgado, ¿cómo me doy cuenta cuál es uno y cuál es el otro? El intestino grueso tiene austras, que son bastante marcadas, bastante prominentes. En cambio, el intestino delgado tiene imágenes que generalmente se corresponden, a veces se comparan con las monedas apiladas, tienen las válvulas colminentes un poquito más consecutivas y menos prominentes que las austras, pero tienen esa característica habitual que tiene ese intestino. Entonces, cuando el aire adopta estas formas, es porque está contenido dentro de una estructura, y es normal que esta distribución gaseosa esté en el abdomen. Lo que es anormal es que ese aire, por ejemplo, esté ubicado por debajo de los hemidiafragmas, haciendo cuerpo entre el hemidiafragma y el hígado, entre el hemidiafragma izquierdo y el techo gástrico, porque ahí me está diciendo que ese aire está por fuera de una estructura, está girando libremente en el abdomen. Entonces, vuelvo a repetir, es importante que aprendamos en este taller saber dónde normalmente debo encontrarlo. Entonces, a partir de ahí me va a llamar la atención cuando cualquiera de estas tres densidades las esté observando en lugares donde no debería estar. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene cuando veamos la parte patológica de lo que es el abdomen. Lo mismo va a pasar con esto que hablamos siempre de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son, ustedes ya lo saben, cuerpos que no pertenecen a la anatomía normal del paciente. Ahí, me pasé un punto. Ahora volvemos para atrás. Entonces, los cuerpos extraños muchas veces pueden estar dados por distintas situaciones. En el caso del abdomen, algo que es muy común es la ingesta de cuerpo extraño, que generalmente se da en pacientes más que nada pediátricos, y es tan amplia la variedad de posibilidades que hay de estos cuerpos extraños que es muy bueno saber qué tipo de placa pedir. Y muchas veces es un conflicto que tenemos muchas veces con la solicitud y con quién hace la placa. Una de las cosas que a veces ingresa a la guardia es el paciente que se supone que se tragó, por ejemplo, una moneda, una pila, y digo que se supone porque a veces el acompañante, el tutor no está muy seguro. Entonces tenemos que descartar o confirmar que realmente ingirió ese cuerpo extraño. Entonces, si tomamos en cuenta de que venimos diciendo que la placa de abdomen acostado sirve para evaluar topografía y que la otra sirve para evaluar precisamente la posibilidad de líquido o aire libre o niveles hidroaéreos. Y yo les pregunto a ustedes, tienen un paciente que se tragó, por ejemplo, una moneda y quieren saber en qué lugar está ubicada el abdomen la moneda. ¿Cuál de las dos incidencias le pedirían, la acostado o la de pie? Y la acostada porque respeta la anatomía. Exactamente, y ese es un conflicto que tenemos muchas veces con la solicitud médica con respecto a realizar la placa. Si ustedes quieren evaluar si la moneda que se tragó ese niño o esa niña está en el estómago, está en el intestino grueso o está en el intestino delgado, la placa que van a pedir siempre es un abdomen
acostado, ¿sí? Siempre para evaluar la posición real, porque estoy respetando la topografía real del abdomen. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente se tragó, por ejemplo, un elemento como este que estoy viendo acá, es un elemento, fíjense, cortopunzante, tiene una punta, yo hago la primera placa y descubro que el paciente tiene en el estómago un elemento cortopunzante de estas características. Si yo creo necesario, porque de repente veo clínicamente que ese paciente me está generando otro tipo de síntomas, puedo pedir que se complemente con una RX de abdomen de pie para ver si esta punta no perforó alguna de esas vísceras y provocó una perforación. Pero ahí ya no estaría evaluando la posición de ese cuerpo, porque ya la tengo en la placa de posición acostada, sino que estaría confirmando, descartando de que se haya perforado y que haya aire libre en el abdomen. ¿Se entiende eso? Sí. Profe, entonces, por Perfecto. ejemplo, si yo voy a hacer una solicitud, yo lo que estaría bueno que aclare es, primero si es acostado o en posición horizontal o vertical, digamos, el paciente, y en ¿Sí? qué porción sería del abdomen. Por ejemplo, que yo, radiografía de abdomen superior en posición horizontal. Mira, si el paciente Hipólito es un paciente pediátrico, que generalmente esto se da en pediatría, no te das problema porque ponga superior o inferior, el abdomen va a entrar igual en la placa, ¿sí? En el caso de poner superior e inferiores, en el caso, por ejemplo, que se lo haya, no sé, ingerido un paciente que mida 1,95 m y el abdomen es muy largo, por ejemplo. Entonces ahí sería interesante saber cuánto hace que aspiró a ese cuerpo extraño. Que generalmente a veces los técnicos lo que hacemos es en la sala preguntarle cuánto hace, entonces podemos saber si está en el abdomen superior o inferior, ¿sí? Pero si generalmente son niños hipólitos, no te das problema, pedí el abdomen y después entra completamente, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Perfecto, profe, muchas gracias. Buenísimo. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y tenés que tener en cuenta siempre de que no es necesario, como bien dijiste vos, o una o la otra, pedir el par. A veces con pedir solamente, por ejemplo, vos tenés un paciente que entra a la guardia por un abdomen agudo, que el abdomen agudo puede tener múltiples causas. Puede ser desde un paciente con una constipación, con una obstrucción, no sé, hay múltiples causas. Puede ser una litiasis renal, el paciente entra con un dolor abdominal y resulta de que capaz que tiene un riñón lleno de litiasis, puede ser una litiasis vesicular, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Entonces, puede ser hasta una misma lumbalgia que le genera un abdomen agudo. Entonces, para ese tipo de pacientes, siempre es preferible hacer una RX de abdomen acostado, porque yo quiero evaluar topografía normal y ver dónde está esa posible patología. Ahora, si yo tengo pacientes, como en este caso que vos decís, vos cuando señales la placa, primero lo vas a interrogar al paciente. Si el paciente a vos te dice que tiene antecedentes de tener un proceso diverticular, que vos sabés que, y te dice, y estaba comiendo tal cosa y me empecé a sentir mal, vos lo ves que tiene fiebre, que tiene un montón de síntomas, digamos, clínicamente evaluables, entonces ahí vos podés pensar de que tal vez uno de esos divertículos se perforó y el paciente tiene, digamos, líquido o aire libre en el abdomen. Un paciente que viene con un antecedente tal vez de una cirugía por una perforación anterior o tiene alguna adherencia, ¿sí? Son posibilidades, un paciente invaginado, ¿sí? Que a veces se da en pediatría. Entonces a ese tipo de pacientes sí ya es preferible pedirle la posición de pie, porque tenemos que descartar o confirmar la presencia de aire o de líquido libre, ¿sí? Por eso es importante en el abdomen hacer una buena amneresis de todo lo que es los antecedentes del paciente antes de solicitar la placa, ¿sí?
¿Respondí a tu pregunta, Victoria? Perfecto, buenísimo. Entonces, tenemos cuerpo extraño en forma redondeada, el paciente se evalúa, a veces hay médicos que piden una placa cada 24 horas, a veces hay algunos que las pueden pedir un poquito antes o después, de acuerdo a la clínica del paciente, de lo que vaya presentando, y generalmente este tipo de elementos no causa ningún tipo de complicación. En 48, 72 horas el paciente lo evacúa. Este tipo de elementos también lo pueden evacuar, pero tenemos que tener siempre la salvedad de la atención en que, como es cortopunzante, puede llegar a generar algún tipo de complicación. Estos son cuerpos extraños que han sido ingeridos y tenemos que evaluar el proceso hasta la posible o eventual evacuación. Pero también nos podemos encontrar con pacientes donde hay presencia de cuerpos extraños que están cumpliendo una función. Por ejemplo, en el caso que estoy señalando acá en el lado izquierdo de la pantalla, perdón, en el lado derecho de la pantalla estoy mezclada, encontramos una imagen, ¿sí? Bien radiopaca, lineal, que normalmente por su forma la conocemos como un catéter de doble J, que generalmente está cumpliendo una función, posiblemente por algún tipo de proceso que se hizo anteriormente, puede ser alguna litotricia, seguramente el paciente tenía litiasis renal, se hizo algún tipo de procedimiento, como en este caso el señalado, y se pone un catéter para poder drenar todos esos restos y cumplir una función básicamente en el paciente, ¿sí? Entonces, es un cuerpo extraño, sí, pero en este caso no fue ingerido en forma traumática, sino que está cumpliendo una función propiamente dicha. Y en esta otra imagen de acá, les dejo a ustedes ahí la lectura para que me digan si encuentran algún tipo de cuerpo extraño. Tengo una consulta sobre la imagen del catéter. ¿Qué es esa imagen ahí radiolúcida, bien redondeada? Esta que está acá No, sí, sí. es, bueno, esta imagen, aquí vamos a describir primeramente qué tipo de densidad tiene. Radiolúcida, ajá, perfecto. ¿Y qué está traduciendo entonces? ¿La presencia de qué? Que hay aire o está hueco. Que hay aire, perfectamente. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué parte del intestino tenemos? La parte terminal, básicamente. ¿Sería el recto? Tenemos el recto o básicamente todo lo que es la ampolla rectal, ¿sí? Que la ampolla es una zona que es bastante grosera, digamos, de tamaño. Si vos prestás atención, también veo imagen radiolúcida acá, que eso es algo que tienen que tener en cuenta siempre también. Está buena esa pregunta. Nunca voy a ver aire adentro de la vejiga, nunca voy a ver. O sea, la vejiga es una víscera hueca, pero tiene que tener un contenido de líquido en su interior, ¿sí? Está, digamos, siempre presente la imagen de la orina cuando está planificada o si no puede estar vacía, porque generalmente se le pide para los estudios que esté vacía. Entonces, cuando vean aire, corresponde a la presencia de la víscera, en este caso es la parte terminal del colon, o sea, todo lo que es la ampolla rectal y el recto, como decía su compañera recién. Entonces, toda esta imagen radiolúcida que ustedes ven acá, ¿sí? Corresponde a la imagen del aire dentro de la parte terminal del colon en este caso. Esta imagen también corresponde a eso. A veces puede adoptar la forma justo del pliegue. Ten en cuenta que acá tenemos la unión de todo lo que es el colon sigmoide con la ampolla rectal, y a veces, como no estoy viendo una placa bastante grande, fíjate que solamente puedo ver la parte terminal y casi central, no puedo ver la parte lateral completa, eso generalmente adoptó la forma porque hay un codo, por ejemplo, ahí entre el colon y la ampolla y genera esa imagencita. Fíjate que está adoptando toda la forma del envase en el que está. Y esta
imagen que veo superpuesta, fíjense que tiene una densidad más líquida, es lo que corresponde a la imagen de la vejiga planificada con el contenido de orina. Por detrás tenemos a la ampolla rectal. Tengan en cuenta que la vejiga es anterior y la ampolla es posterior. Por eso ustedes ven acá una densidad más gris y acá ven una densidad más oscura. ¿Se entiende eso? Sí, sí, muchas gracias. Ahí me quedó claro. Perfecto. Bien, Lewin. ¿Y en la otra? ¿Qué encontraron de extraño? Ahí se ve un dibujo, puede ser. Perfecto. Lo que llama la atención es en el hueco pelviano, ¿sí? Hacia el lado derecho del paciente, una imagen en forma de T, radiopaca, que corresponde a la imagen de un DIU que está dentro de toda la cavidad uterina de la paciente. Sin saber, por ejemplo, los datos del paciente y veo esta imagen, interpreto ya que es una paciente femenina y está cumpliendo, a pesar de que no forma parte de la anatomía normal, está cumpliendo una función dentro de ese paciente. Entonces, fíjense cómo los cuerpos extraños a veces pueden ser traumáticos, como en el caso de los primeros, donde tenemos que buscar el seguimiento y posible complicación, y en el caso de estos, muchas veces generan que sean un control. Por ejemplo, acá puede ser que se pida para control post procedimiento de litotricia para ver si quedó viable el catéter, si no quedó algún tipo de pliegue que imposibilite su funcionamiento. Y en este caso no voy a pedir una placa de abdomen para ver dónde está el DIU. A veces puede pasar que pida una placa de abdomen y me encuentre con ese detalle de que veo un DIU ubicado en el hueco pelviano. Aunque nos ha pasado casos donde los DIU migran, no se encuentran, se desaparecieron los hilos para poder sacarlo, entonces el ginecólogo o el obstetra muchas veces pide una RX de pelvis para poder ver si está en alguna parte del abdomen, básicamente porque es radiopaco. En este caso, este tipo de DIU se pueden ver. Por ahí el DIU del Mirena, que es el otro que se está usando mucho ahora en la actualidad, es más difícil de poder ubicarlo porque tiene una densidad más plástica, no es tan opaca, tan metálica como la de cobre, la del DIU de cobre. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta quieren hacerme? De mi parte no, profe. ¿Durmieron todos? Les devolví ahí los 3 minutitos que les robé hoy. Creo que quedamos a mano, no hay ninguna deuda entonces. Bien, bueno, entonces, como para ir cerrando, esperen que voy a prender la cámara porque no me gusta estar a oscuras. Como para ir cerrando entonces, lo ideal es que de hoy nos vayamos del taller con este concepto de, primeramente, saber para qué se pide un abdomen acostado, para qué sirve el abdomen de pie, cuáles son los límites que tengo que tener contenido dentro de esta imagen, porque eso muchas veces es lo que a ustedes como médicos les da la posibilidad de decir esta placa me sirve o no me sirve, me falta una parte o no me falta, quedo tranquilo o no con lo que estoy leyendo. Y también es importante esto de saber que las densidades radiológicas, y que hoy las tengo presente a las 3, las puedo confirmar que las tengo a las 3, tengo que saber dónde es normal encontrarlas, ¿sí? Esto que hablábamos de la densidad correspondiente al hígado, que es uno de los órganos más predominantes en el abdomen, tengo que saber que es normal. Ver aire contenido dentro de las vísceras huecas, así como el líquido, es normal, porque por eso la palabra me lo está diciendo, es una víscera hueca con espacio. Y también es normal encontrar, en este caso, distintos elementos, como por ejemplo estos dos últimos, que corresponden a la anatomía, no corresponden, perdón, a la anatomía normal, pero están cumpliendo una función. Entonces, es normal encontrar este tipo de densidades. Lo que es anormal es que yo me encuentre, por ejemplo, un doble J arriba del hígado, porque de repente ahí pasó algo que hizo que migró
el paciente hizo un esfuerzo, no sé, se estranguló el catéter, no sé qué pasó y se fue. Eso no es normal que esté ahí. Como tampoco es normal que yo arriba del hígado me encuentre un montón de burbujas de aire, porque o se me agujereó el hígado o algo pasó, ¿sí? Pero no es normal que esté la sombra hepática llena de imágenes radiolúcidas, ¿sí? Entonces, lo que me va a definir poder saber que algo me llame la atención cuando yo vea algo, es primeramente tengo que reconocer la anatomía normal de una imagen, y a partir de ahí cuando vea algo anormal, ahí me va a empezar a llamar la atención, ¿sí? Que eso es básicamente lo que nosotros queremos con los talleres y la acreditación. No que hablemos de patología, y menos en abdomen, que es tan amplia la variedad de patologías que hay en abdomen, pero sí saber que el aire tiene su posición, el líquido tiene su posición, la densidad grasa tiene su posición, y cuando estas densidades migraron hacia un lugar que no es su posición habitual, es porque me está indicando la posible patología que tiene el paciente, ¿sí? Como siempre les digo, lo que no Profe, les haya quedado, ¿sí? ¿Escucho? una consulta. En el punto 19 no me quedó claro sobre vísceras huecas, ¿qué dice? ¿Solamente las describimos nomás o...? Solamente describir, eso es algo importante también, Emanuel, solamente describan cuando hagan abdomen lo que están viendo, nada más, ¿sí? Si vos la víscera hueca encontrás que hay aire, por ejemplo, en la cámara gástrica, vos decís, veo aire en la cámara gástrica, veo aire en el colon. En el colon es importante poner si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, si es en el lado del transverso, por ejemplo. Tenemos que aprender a identificar, porque el colon no es un solo lado, es un marco colónico, tiene 4 espacios diferentes. Entonces es importante siempre decir en la víscera hueca dónde estás viendo este contenido y en qué lugar, nada más. Eso lo mismo va a pasar como con las sombras renales. Yo sé que la sombra renal tiene que estar ubicada a ambos lados de la columna, ¿sí? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Yo sé que el polo superior de los riñones está generalmente a nivel de D12, en el lado derecho siempre está un poquito más descendido, y el polo inferior de los riñones está generalmente a nivel de L4 o a veces L3 o puede llegar a L5 también, depende del tamaño del riñón, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, yo no lo veo a los riñones. ¿Por qué? Porque tiene tanto contenido adelante, las vísceras están tan llenas de aire y de líquido, que el riñón no lo estoy viendo. Si yo en esta placa digo sombras renales normales, estoy, o sea, adivinando que están normales, porque no las veo. Entonces, lo mismo le decía yo a los chicos de la comisión anterior. Normalmente, o sea, habitualmente, el paciente seguro que tiene riñones, porque es imposible que no tenga riñones, salvo que se le haya operado y se le haya sacado alguno, por ejemplo. Pero lo que yo no puedo decir acá es que los riñones están normales cuando no los estoy viendo, ¿sí? Entonces, cuando hagan descripción en la acreditación, solamente describan lo que están viendo, no lo que supuestamente debería estar. ¿Se entiende eso, Manuel? Sí, sí, gracias. Perfecto, buenísimo. Eso depende mucho de, digamos, depende mucho del paciente y de la patología, o sea, de lo que se esté queriendo abordar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos lo que conocemos como una simple de árbol urinario, una SAU, que eso lo van a ver más el año que viene, más que nada cuando hagan toda la parte de urograma excretor, nosotros ahí queremos ver todo lo que es retroperitoneo, todo lo que es sistema urinario, ¿sí? Lo que queremos ver son los riñones y queremos ver en lo posible todo lo que es la vía urinaria. Los uréteres no, porque son tan finitos que no se ven, digamos, radiológicamente. Entonces, como eso es retroperitoneal,
y tenemos que limpiar el intestino para poder evitar esta superposición de imágenes, entonces a veces para hacer una simple del bolo urinario al paciente se le pide que haga una dieta evacuante o una dieta líquida antes, para evitar esto que hablábamos recién con Emanuel, que todas estas imágenes me superpongan y me tapen al riñón, ¿sí? Pero cuando yo estoy evaluando un abdomen agudo, por ejemplo, y el paciente tiene antecedentes de constipación o tiene antecedentes de una obstrucción, cuanto más constipado esté al momento de hacer la placa, va a ser mejor, ¿sí? Porque vamos a poder evaluar realmente el proceso en su momento, digamos, más crucial. Lo mismo va a pasar con una obstrucción. Si yo le hago una dieta evacuante antes de hacer la placa, es como que no voy a poder evaluar realmente la patología del paciente, porque antes le hice un procedimiento para demostrarme lo contrario. Entonces eso, Victoria, va dependiendo, digamos, de los antecedentes del paciente. Por lo general, para hacer una placa de abdomen, cuando vas a pedir un turno, no se pide ningún tipo de preparación. El paciente va y se la hace directamente, ¿sí? No hay ningún tipo de indicación, si esa es tu pregunta. Salvo en el caso, como yo te decía recién, de una SAU, donde queremos ver un sistema que tengo otro delante que me lo está tapando. ¿Sí? Bien, perfecto. Después, igualmente, cuando veamos más adelante lo que es colon y lo que es seriada, ahí van a darse cuenta de que por qué necesitan para esos estudios y preparación, pero bueno, tienen una causa, digamos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a esas instancias, vamos a ir por paso a paso primero. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, cualquier cosa que surja, lo anotan y